Vale, bueno, pues estamos aquí en la charla que van a dar Alfredo Casado y Miguel Viera de Codesai. Y bueno, dadle vosotros y os presentáis como queráis. Adelante. Pues venga, pues nos presentamos. Pues nada, yo soy Alfredo Casado de Codesai y vamos a hablar un poquito de DDD, mitos y leyendas. Bueno, esto es un poco así por la broma, ¿no? Pero cosas que nosotros nos hemos encontrado que, digamos que malas interpretaciones que se hacen a veces del tema, porque es un tema un poco complejo y bueno, de eso va a ir la cosa. Y nada, Miguel, ¿tú te quieres presentar algo o te presentas luego? Yo también, como no sorpresa, soy de Codesai, al igual que Alfredo. Llevamos ya unos cuantos años hablando de DD y hablando mucho. Creo que Alfredo es la persona con la que más he hablado de DD en mi vida. Y la verdad es que básicamente esta charla la hacemos un poquito por intentar ver si hay gente que tiene dificultades o que cree que empezar con DD es muy difícil, pues vamos a ver si es verdad o no. Y básicamente pues Mm. intentar compartir un poco nuestra experiencia también en clientes y en diferentes entornos, aplicando el conjunto de prácticas y principios de DD. Así que nada, Sí, a ver Alfredo, si, te cedo el testigo otra vez. a ver si conseguimos no estar hablando toda la hora y que haya tiempo así de participar un poco. Bueno, pues empezamos un poquito. Lo primero que es dar una definición así muy breve de qué es DDD, lo digo por sentar un poco conceptos antes de empezar y porque es necesario un poco que entendáis nuestro punto de vista de DDD para que luego el resto de cosas cuadren. Entonces, al final esta es la definición un poco que más me gusta, porque es que es difícil resumirlo, que al final es una herramienta que nos ayuda a construir software para dominios complejos y es una herramienta centrada en el lenguaje y centrada también en la colaboración y en la comunicación. ¿Vale? Eso es un poco lo fundamental. Que dicho así es como muy abstracto, entonces ahora vamos a intentar concretar un poquito exactamente qué es esto. Vale, a mí me gusta ver esto de DD no como una cosa, un todo nada, sino como una caja de herramientas donde hay diferentes cosas que podemos usar o podemos no usar o pueden ser útiles o no, ¿no? Determinadas prácticas o determinados patrones que nos pueden ayudar. Básicamente, para que tengáis una idea, eso se divide en tres cosas. Se dividen en unos patrones estratégicos, que ahora os cuento un pelín lo que es, así muy por encima. Unos patrones tácticos, que son patrones de diseño de software concretos, ¿no? Un repositorio, una entidad, un value object, esas cosas. Y un lenguaje ubicuo que sirve para unir todas esas cosas, ¿vale? Entonces, estas son las principales herramientas que vamos a encontrar en la caja de herramientas que es DDD y luego iremos viendo cómo aplicarlas. Pues darle un poco de rollo a esto. ¿Qué es eso del diseño estratégico? El diseño estratégico al final es el pilar fundamental, en mi opinión, de DDD y para lo que nos sirve es para definir los diferentes, y ahora explicaremos aquí términos que no se han explicado, pero bueno, darme el beneficio de la duda y los iremos explicando durante la charla. El máximo, o sea, el objetivo del diseño estratégico es definir los diferentes bounded contexts, entender bounded contexts como módulos, si queréis, los que no tengáis este concepto claro, diferentes módulos que componen mi aplicación, definir el lenguaje ubicuo, entendiendo el lenguaje ubicuo, ahora lo explico un poco más, como el lenguaje que todo el mundo comparte dentro de la organización y dentro de cada uno de estos módulos. Y bueno, al final, pues la herramienta esta de los context maps, que veis abajo un ejemplillo aquí, como un pequeño dibujo, lo que nos sirve es para visualizar un poco cuáles son los distintos módulos bounded context que hay dentro de mi aplicación y cuáles son sus interrelaciones. Esto no lo vamos a explicar hoy en detalle, obviamente, porque se nos queda fuera del objetivo, pero cualquier dudilla que tengáis o lo que sea luego, preguntarnos, ¿vale? Que os podemos contestar a lo que queráis. Pero básicamente quedaros porque la estrategia es eso, es el diseño más de alto nivel, donde veo los distintos módulos de mi aplicación y cómo se interrelacionan entre sí, ¿no? Los patrones tácticos a lo que se refieren es, pues veis el diseño así desde arriba, con sus modulicos y tal, pues lo que hay dentro de cada módulo, ¿no? Cómo trabajamos luego dentro de cada uno de esos módulos y cómo los diferentes patrones que nos ofrecen los patrones tácticos de DDD, pues nos sirven para modelar dominios complejos dentro de cada uno de esos bounded contexts. Básicamente al final pues son los patrones patrones de diseño orientado a objetos que muchos son los de siempre. O sea, hay patrones que no son exclusivos, de eso luego voy a hablar un poquito más, que no son exclusivos de DDD, como un value object, una entidad, un repositorio, ¿vale? Que son cosas que nos sirven para organizar nuestro código de manera que exprese claramente el dominio de negocio. Y eso es un poco lo que buscan estos patrones. Entonces ahí pues es un listado y es un juego de patrones, ¿no? Hablando de esta caja de herramientas, pues tenemos unas cosillas para diseñar la visión general y estratégica.
tenemos otras cosillas para hacer pues el diseño dentro de cada uno de estos módulos, una serie de patrones que nos van a servir para esto. Eso es lo que tenemos ahí, ¿no? En esa caja de herramientas. Y luego una cosa súper importante que está presente en todas partes, claro, por eso es ubicuo, que es el lenguaje ubicuo. ¿Esto para qué nos sirve? Pues esto es básicamente tener un lenguaje compartido con un significado compartido también entre, digamos, todos los participantes en el proyecto. Y con esto no quiero decir miembros del equipo técnico, quiero decir participantes en el proyecto. O sea, es decir, pues la gente de negocio, la gente de producto, todo el mundo tiene que compartir este lenguaje. Y lo que sería el ideal que persigue esto es que al final nuestro negocio esté expresado claramente en la solución de software que terminamos desarrollando, porque además estamos usando los mismos términos en todas partes, ¿no? Esto es, pues, desde las conversaciones que tenemos de pasillo hasta cómo están escritas las historias de usuario, hasta cómo está escrito nuestro código, hasta cómo se llaman las bases de datos y las tablas. Todo eso debería formar parte de este lenguaje ubicuo. Por eso nosotros nos ponemos muy nerviosos cuando vemos nombres que no tienen mucho que ver con el lenguaje ubicuo y que a la gente le gusta poner. Como el otro día estábamos viendo unos servidores con los nombres de la Guerra de las Galaxias. Digo, pues esto es el lenguaje ubicuo de la Guerra de las Galaxias, pero aquí un servidor se llame Palpatine y el otro se llame no sé qué, no cumple mucho con el objetivo de que la solución de software exprese claramente el negocio, ¿no?, que tenemos delante, a no ser que nuestro negocio sea, trabajemos en Disney haciendo Star Wars. Entonces, está muy gracioso, pero la broma para otro día. Es un poco de lo que va todo esto, fijaros que en la caja de herramientas al final tenemos esas tres cosas. La parte estratégica, la parte ya táctica concreta de cómo diseñamos el software y el lenguaje ubicuo, que es un poco lo que nos sirve para unirlo todo y para darle sentido a esas dos partes. Entonces, esto es la vez que más rápido en mi vida he contado DDD. Ya está contado, más o menos, para que tengáis una idea al menos suficiente para entender el resto de cosas que vamos a decir luego, ¿vale? Entonces, mitos y leyendas. Vamos a empezar por el primero. Este me encanta. El primero es que el libro azul es duro de narices de leerse. El libro azul de DDD es el libro original que escribió Eric Evans en el año 2003 y es un poco, bueno, pues el libro seminal de DDD y el libro donde este señor pues puso sus ideas por escrito y en claro y donde, bueno, empieza todo. Entonces este libro, hombre, ahí corre el rumor y el mito de que esto está complicado de leer, de que es un libro muy duro, muy gordo, muy denso. Me hace gracia porque he cogido dos comentarios, lo cogí ayer y lo cogí random. Cogí de los tres primeros, estos son dos, en los comentarios de Amazon. Y el primer tío dice, hay que tener ganas de leerlo, y el segundo dice, el largo, es arduo. Pues sí, este mito es el único de todos que es cierto. Este libro es arduo de leer. A mí personalmente me encanta el libro. Pero sí que es verdad que a día de hoy tiene algunas partes que quizás tampoco ya son tan, sobre todo cuando se mete ya en detalles más técnicos o con los patrones técnicos que están mejor explicadas en otra parte. Entonces este libro yo recomiendo que si no lo habéis leído hasta ahora, pues hombre, lo podéis leer entero por supuesto, pero sobre todo las partes fundamentales para mí son los tres primeros capítulos, que es donde cuenta el señor un poco cuál es Eric Evans, su visión de todo esto. Y luego la parte de estrategia. Y ya la parte táctica dentro de este libro no me resulta demasiado clara comparado con otros que hay que están un poquillo mejor y más actualizados, que este libro es de 2003. No es que esté mal, es que, bueno, pues algunas cosas quizás ya le hemos dado muchas vueltas y hemos llegado a otras conclusiones después. Pero es un libro magnífico, pero es verdad que es duro de leer y entonces, bueno, eso, el mito es que mucha gente dice que se lo ha leído, pero no sé yo si se lo ha leído entero, ¿no? Y es un libro durete. Por dejaros alguna recomendación, si queréis introduciros en este tema, pues yo aquí os he puesto tres libros, uno mucho más grande que los otros, porque me parece el mejor libro escrito sobre DD. Yo me lo leí este año, no me lo había leído. Hasta me lo empecé a leer este año, a principios de año, y la verdad es que me encantó el libro de Nick Tune, de Patterns, Principles and Practice of the Mind-Driven Design. Es un libro que está fantásticamente escrito y que además hace hincapié en las partes que hay que hacer hincapié, hace mucho hincapié en la parte estratégica y a mí, sinceramente, es un libro que me ha gustado muchísimo, me ha encantado. También es durete, no tanto como el libro azul, pero es un libro muy guay, está muy, muy chulo. Y luego ya los otros dos de abajo los he puesto más y para la parte táctica, si queréis algo más en concreto sobre la parte táctica, está el libro de Bob Vernon, que de la parte estratégica habla poco y mal, y de la parte táctica, bueno, a mí no me entusiasma, pero no está mal. Hay algunos patrones
como el patrón repositorio, el patrón agregado, que están bastante bien explicados en este libro. Entonces, le podéis echar un ojo, pero bueno, está la implementación hecha en Java y en algunas decisiones de implementación yo no estoy muy de acuerdo, pero es una buena lectura si queréis seguir indagando. Y luego os he puesto que el Domain Driven Design Quickly, que es un libro chiquitito que publicó InfoQ hace un montón de tiempo, pero que la verdad es que si queréis tener un vistazo rápido de todos los patrones que hay y demás, está bastante aceptable. Luego, si queréis más profundidad, pues podéis ir al libro de Bob Vernon, o podéis ir a recursos online, o podéis ir ya a donde haga falta, ¿no? Pero para iniciaros está bien. Luego, para la parte estratégica hay algunos libros más concretos, de partes más concretas, pero eso ya es cuando uno le ha dado, digamos que ya no es una introducción, ¿no? Si queréis profundizar más, pues hay más recursos, aunque sobre todo ya hay que irse a charlas, hay que irse a algún paper que hay por ahí, ya no hay tantos libros escritos, ¿no? Para la parte estratégica. Lo que yo mejor he visto escrito es lo del Pattern Principles and Practice, ese que os he puesto, que para mí es el que mejor lo cuenta. Entonces, bueno, este mito es el único de todos los que voy a contar que es cierto. El libro azul es durito de leer, pero sinceramente el esfuerzo, en mi opinión, merece la pena. ¿Vale? Entonces, vamos con mitos de verdad. El primero, que es algo que te lo encuentras mucho por ahí y es algo en el que yo, por ejemplo, pues en su día caí, mucha gente ha caído. Es pensar que Domain Driven Design es simplemente seguir un conjunto de patrones tácticos. ¿No? Ahí yo tengo mi código y mi código está certificado con el sello de DDD si lo aprueban porque eso sigue los patrones tácticos. No, DDD no es eso. DDD no es seguir unos patrones tácticos en código. Eso también, ¿no? Lo podemos hacer. Eso es parte de las herramientas que ofrece DDD, pero no es ni la más importante ni la única. Y de hecho luego hablaremos un poco más de esto, no es imprescindible. Entonces, muchas veces cuando nos aproximamos a DDD nos aproximamos con un punto de vista técnico puramente y bueno, como somos técnicos, pues al final es donde encontramos quizás más chicha en esos patrones y le damos mucha relevancia a eso, que son muy relevantes, no estoy diciendo que no lo sean, pero no son lo único que hay. Y desde luego, no solo con eso no llega para decir que uno está aplicando DDD. No, yo recuerdo un proyecto que, eso fue bastante antes del iFull, un legacy que tenían hecho por ahí que me dijeron, no, esto está hecho en DDD. Digo, ¿y eso qué significa? Es un legacy, me das el código, está hecho en DDD, ¿eso qué significa? ¿No? ¿Dónde está el lenguaje ubicuo? ¿Dónde está la colaboración, la comunicación? Pues si no había nadie ya de los que estaban en ese proyecto, ¿no? Eso no es DDD, eso es, pues bueno, que hay unos patrones tácticos, pues había repositorios, había agregados y más o menos, y había cosas de esas, pero obviamente eso no es como para ponerle el sello. Esto está hecho con DDD, dices tú, bueno, ¿qué significa eso, no? Entonces es un poco, el resumen es este, ¿no? Que el equipo técnico a veces tiene la tendencia a aplicar DDD por su cuenta, o a intentar, o las iniciativas de aplicarlo salen del equipo técnico, entonces pues el equipo técnico sin contar con nadie pues empieza ahí a sus cosas y con eso no es suficiente, por desgracia, ¿no? Al final la parte más importante, el valor más importante que ofrece DDD está en la comunicación y en la colaboración, entonces si no conseguimos implicar al resto de elementos de la organización, pues en el fondo esto tampoco sirve de demasiado. ¿Vale? Entonces, eso es un poquillo la idea. Y luego una cosa que ha dicho Eric Evans en alguna charla, yo estuve buscando ayer a ver si encontrado alguna referencia concreta y no la he encontrado, pero os lo prometo que lo ha dicho alguna vez. Que Eric Evans dice que si él escribiera el libro de DDD, pues lo escribiría en otro orden y pondría los patrones estratégicos primero, en lugar de ponerlos al final del libro, porque, bueno, a él le da un poco de rabia que ocurra esto y que la gente se haya quedado con la idea de que DDD es simplemente un listado de patrones técnicos, como pues los patrones del GOF o lo que sea, y que se haya quedado en eso cuando lo que él estaba promoviendo era otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, este es el primer mito que yo creo que, o primer misunderstanding o primer malentendido que se suele dar con DDD, ¿vale? DDD no es solo aplicar patrones tácticos. Vale, otra muy, muy típica, que esto lo dice mucho la gente, es que aplicar los patrones tácticos de DDD es muy, muy costoso. Aplicar los patrones tácticos de DDD cuesta mucho, es muy costoso y entonces, bueno, pues a lo mejor no merece la pena en algunos proyectos que no son muy grandes o no, en determinadas circunstancias, porque aplicar estos patrones es muy difícil, es muy costoso y todas esas cosas.
¿no? Bueno, mi visión la verdad es que es bastante contraria a esto, no estoy muy de acuerdo con que sea muy costoso. En realidad, los patrones tácticos de DDD, a excepción del agregado, no son nuevos en absoluto. Los patrones tácticos de DDD, no hay ningún patrón que no fuera preexistente, exceptuando el patrón agregado, que quizás el cómo lo explica Eric Evans y la visión que le da sí que es diferente a cualquier otra cosa que existiera antes, y es el patrón más importante dentro de los tácticos. Pero cuando estamos hablando de Value Object, estamos hablando de repositorios, estamos hablando de entidades, estamos hablando de patrones que son de sobra conocidos en la literatura de desarrollo de software. Son patrones que están escritos en libros anteriormente, en el libro este de Architectural Enterprise Pattern de Martin Fowler y en un montón de sitios. O sea, que realmente son cosas que, hombre, cualquier desarrollador orientado a objetos, entendido, porque son patrones, entendiendo orientación a objetos, pues son patrones todos que tienen que ver con este paradigma, son patrones orientados a objetos, pero cualquier desarrollador que se dedique profesionalmente al desarrollo en un lenguaje orientado a objetos son patrones que debería conocer. Entonces, cuando hablamos de que la aplicación de los patrones tácticos de DDD es muy costoso, bueno, lo que es costoso en realidad es aplicar buenas prácticas en general, pero esto lo deberíamos hacer independientemente de que queramos hacer DDD o no, así que no veo yo cuál es el inconveniente, ¿no? Claro, si al final lo que hacemos es, yo qué sé, usar un framework, seguir lo que nos dice un poco el blueprint del framework y tirar para adelante y no preocuparnos mucho, pues sí, esto es más costoso, claro, es que hacer las cosas bien es más costoso que hacerlas regular, o hacer las cosas pensando es más costoso que hacerlas siguiendo camino recto, ¿no? Pero no es que DDD sea especialmente costoso respecto a lo que son simplemente buenas prácticas de ingeniería, ¿vale? DDD no agrega una complejidad especial a las prácticas de ingeniería que, en definitiva, en mi opinión, yo creo que deberíamos ya tener. Cuando estamos aplicando los patrones tácticos de DDD, al final lo que estamos aplicando son buenas prácticas de diseño orientado a objetos, con alguna pequeña historia, ¿no? Como el agregado y tal, pero que si lo conocemos, pues no debería ser nada que nos costase más de lo que nos debería costar desarrollar simplemente usando buenas prácticas, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y ya para terminar con los malos entendidos sobre los patrones tácticos, el último, que también es muy habitual, es pensar que los patrones tácticos, yo lo pensaba esto, o sea, no es tampoco, yo creía que esto era así hace unos años. Pensar que los patrones tácticos de DDD, los que están escritos en el libro de Eric Evans, son el único camino verdadero de implementar DDD, signifique eso lo que signifique. Bueno, pues esto, después de mucho pensar, después de mucho trabajar con esto y de ver distintas cosas y aproximaciones, pues yo la verdad cada día tengo más claro que esto desde luego no es así ni muchísimo menos, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Al final DDD no es una arquitectura concreta, no es simplemente DDD hace dos recomendaciones fundamentales, o hay que cumplir dos cosas fundamentales para que lo que estamos haciendo encaje dentro de la filosofía de DDD. Las he puesto ahí en negrita. Es tener una separación muy clara entre dónde está reflejado el código de infraestructura y dónde está reflejado el código que expresa las reglas de negocio, tener eso separado, ¿vale? Tener eso separado lo más posible. De hecho, Eric Evans en su libro original habla de Layered Architecture justo para esto, ¿no? Para mantener esa separación, aunque en realidad hoy en día pues es más típico hacer esto con arquitectura hexagonal o lo que sea, pero la historia, eso da igual. O sea, lo importante es que Eric Evans lo que estaba diciendo sigue siendo cierto a día de hoy y dice, no, lo que tienes que hacer es mantener tu código donde está implementado las reglas de negocio de manera independiente de tu código donde implementar los detalles de persistencia o donde implementar no sé qué, no sé cuántos. Y esto se hace con un objetivo tan fundamental que es conseguir la siguiente parte, que es que tu código de negocio exprese claramente cuáles son las reglas de negocio que hay ahí. Y esto se consigue pues a través de tener primero esta separación y a través también de usar buenas prácticas orientadas a objetos y aplicar el lenguaje ubicuo. ¿Ves? Al final todo es un conjunto de cosas que cuando las haces todas a la vez pues cobran sentido. Aplicar el lenguaje ubicuo es lo que nos va a permitir que no haya mucha distancia conceptual desde las conversaciones que yo tengo con alguien de negocio hasta cómo veo eso reflejado en mi código. Eso sería lo ideal, ¿no? Alguien decía, lo ideal sería que alguien de negocio incluso pudiera entender el código incluso sin saber programar. Digo, hombre, esto a lo mejor es mucho pedir, pero intentarnos acercar lo más posible a ese ideal, ¿no? Al ideal de que nuestro código refleje con la mayor claridad posible
las reglas de negocio. Entonces, al final algo, lo que plantea Eric Evans en su libro es una posibilidad. Él dice, mira, pues yo para implementar dominios complejos, estos patrones tácticos que hay aquí, pues creo que son útiles o me han servido o en estos proyectos los he aplicado o esto me encaja, ¿no? En el proyecto que ponía el ejemplo este de logística en su primer libro. Pero no dice en ningún momento que eso sea algo absolutamente obligatorio ni la única manera de hacerlo. Lo que sí dice es que expreses claramente tu negocio en código y que mantengas esa separación. Si consigues hacer esas dos cosas y luego utilizas los patrones estratégicos, tienes un lenguaje ubicuo, pues que no te diga nadie que no haces DDD porque lo estás haciendo, pero a lo mejor mejor que otros, ¿no? Eso es lo que es verdaderamente DDD y no seguir la lista de patrones. Por ejemplo, una cosa que estuvimos en el meetup de Madrid DDD, que por cierto, si alguien está interesado ya aprovecho para hacer la cuña, haremos una charla parecida a esta probablemente, pues no sé, a finales de mes o algo así, no sé cuándo, del mes que viene o algo de eso. Y bueno, hicimos una primera sesión y vino varias gente así diciendo cosas que querían hacer y tal, y no sé si fue Pedro Santos y alguien más por ahí, que estaban proponiendo hacer una charla con un enfoque de programación funcional. En un enfoque de programación funcional, obviamente, no vamos a tener los patrones de diseño de Value Object en un lenguaje funcional, está complicado. O sea, no tiene nada que ver, probablemente tengamos que usar otros patrones, otras arquitecturas. ¿Y eso es DDD o no? Pues si conseguimos respetar estas dos cosas que os decía, de conseguir esa separación por un lado y conseguir la expresividad en cuanto a las reglas de negocio por otro, pues perfectamente válido, ¿no? De hecho, hay mucha gente hablando de esto ahora, ¿no? Yo ya he visto varias charlas en este sentido. Entonces es un poco, o sea, no tenemos que traducir los patrones de orientación a objetos a funcional, eso en mi opinión sería un error. Lo que tenemos que hacer es usar los patrones que existan en ese paradigma que mejor se adapten para conseguir estos dos objetivos. Si conseguimos eso, pues nos estaremos haciendo una implementación de DDD perfectamente correcta, ¿no? Aunque eso nos debería importar poco, ¿no? La etiqueta que le ponemos a nuestro proyecto, lo que nos debería importar es que nuestro proyecto realmente cumpla con sus objetivos. Pero la cuestión es que no hay que fustigarse porque no estemos siguiendo estos patrones a la perfección o lo que sea o tal. No, es que no va de eso ni nunca fue de eso. Entonces, este es otro, digamos, misconcepción o malentendido muy típico, ¿no? Y yo me voy a callar ya y le dejo hablar a Miguel. Muy bien. ¿Compartes tú o le voy dando yo para adelante? Dale tú para adelante y si vemos que va muy mal, pues ya compartiré. Pues tú me dices y... Vale, nada. Una cosa también que quería resaltar a lo que acaba de comentar Alfredo, que también es súper interesante lo que estaba diciendo. El tema de los patrones tácticos, y siempre se habla mucho de la orientación a objetos cuando se relaciona con DDD. Hay muchos autores, aparte de Eric Evans, que nunca han asociado DDD al tema de la orientación a objetos, sino que son propuestas de valor que hacen para que alguien pueda emplear ciertos patrones en ciertos tipos de contextos para mejorar la manera en la que expresar el código y que sea útil. Y de hecho hay uno que se llama Dino Espósito, que es uno MVP de Microsoft y un autor muy prolífero, respecto a DDD, que habla que incluso tú puedes practicar DDD y hacer código orientado a DDD, incluso en lenguajes como SQL, con procedimientos almacenados y expresándolo todo eso con lenguaje ubicuo, ¿no? Y al final es muy importante lo que comentaba Alfredo, porque el lenguaje ubicuo es lo que hace que todo cobre sentido. Entonces, si no apuestas por el lenguaje ubicuo, da igual lo que hagas, no vas a estar haciendo DDD, ¿vale? Nada, entonces el siguiente mito que podemos hablar es el tema de los microservicios y los bounded content, ¿no? O sea, yo recuerdo en 2016, cuando fuimos a la Barcelona Crafters, como de pronto habían 200 charlas sobre, estamos migrando de nuestro monolito a un microservicio y ahora estamos haciendo de... Bueno, y ¿será eso verdad? Yo, bueno, si puedes darle, Alfredo. Al final, creo que lo mejor que podemos hacer para explicar la diferencia entre una cosa y la otra son los bounded content, ¿no? ¿Qué es un bounded content? Al final simplemente es tener en cuenta que un bounded content es una diferenciación o una separación lógica entre dos unidades de negocio diferentes, ¿vale? Entonces, dentro de esas unidades de negocio, nosotros definimos nuestro propio lenguaje ubicuo para cada una de ellas y nos comunicamos con el negocio empleando ese lenguaje ubicuo para poder entender los diferentes aspectos que están relacionados con el negocio y con los requisitos y las funcionalidades que tiene que tener esa parte y esas funcionalidades. Y es importante resaltar que incluso dentro de los bounded content también pueden surgir terminologías que sean iguales en nombre, pero distintos en significado, que eso está asociado
al contexto en el que se encuentra, ¿no? O sea, pensar siempre que es una cosa, yo digo siempre sobre DDD, hay una cosa que diferencia mucho el tema del clean code y los buenos nombres de variables y DDD, ¿no? Semánticamente puedes emplear palabras que tengan sentido dentro de un negocio y tú puedes emplear un sinónimo que exprese perfectamente lo que de lo que estás hablando, pero puede ser que no, esa palabra no soporte el contexto, en el contexto en el que se encuentra, ¿no? Por poner un ejemplo, imaginemos que tenemos una empresa que se dedica a logística y en nuestro código, en vez de hablar de camiones, hablamos de motos, ¿no? Ambos son vehículos y podrían tener sentido, pero realmente podemos pensar en todo el contexto que puede tener una moto en el puesto que debería tener el camión. Ahí es donde está el problema, ¿no? Buenos nombres no significan que sean los correctos para aplicarlos dentro de nuestro negocio. Y entonces, pues, de aquí nos salen los diferentes bounding contexts que podemos definir y la idea detrás de todo esto es decir, vale, pues cogemos un bounding context y extrapolamos ese bounding context a un microservicio y lo metemos en un microservicio. ¿Qué pasa? Sí, por favor. ¿Qué pasa? Que es una visión un poco idealizada de cómo puede funcionar todo esto, ¿no? Si pensamos que todas las representaciones que podemos hacer y toda la división lógica que tengamos lo podemos solucionar de esta manera, en realidad, si no hubiera perjuicio a nivel de infraestructura, no tuviéramos que meter más capas de responsabilidad, ni tuviéramos que meter más complejidad, pues podría ser la mejor solución que hay de todas. Pero lo que pasa es que técnicamente lo que estás ganando a nivel de expresividad del código, porque los estás separando y estás poniendo boundaries muy fuertes y estás separando lógicamente las cosas empleando protocolos HTTP o protocolo de comunicación basada en eventos para poder comunicarte entre un bounded context y otro, lo estás perdiendo en toda la capacidad que tienes de responder rápido al cambio, porque tienes el problema de que todas las cosas que hagas y todas las diferentes dependencias que tengas entre los diferentes bounded contexts que a través del API que puedas tener son mucho más costosas de cambiar y mucho más costosas de mantener, puesto que tienes que envolver todo el sistema de microservicios en sistemas de monitorización, en sistemas de desplegado automático y continuo, en meticar las cosas, en definir APIs que puedan ir mirando por el tiempo y demás. Cuando están todos juntos, todo está unido en un único monolito y por eso siempre nosotros hablamos de cuál es que los microservicios no son la única opción y sobre todo que no tienen sentido siempre, es que está ganando facilidad, ¿no? O sea, tú estás eliminando complejidad accidental dentro de tu negocio. Y realmente tiene más sentido pensar que los microservicios son unidades que creamos con el objetivo de intentar solventar problemas que generalmente no son problemas de negocio, sino son problemas no funcionales. Son problemas que tenemos a nivel de escalabilidad, a nivel de mantener una aplicación levantada todo el rato, ¿no? O sea, no sé lo que hablar ahora, pero bueno. Digamos que disponibilidad. Tenemos problemas de disponibilidad, de escalabilidad, de paralelización y demás, ¿no? Suelen estar más relacionados a ese tipo de cosas, o porque tenemos un fallo, o porque tenemos algún problema de rendimiento y decidimos cambiar el lenguaje que estábamos usando, que a lo mejor va muy lento, por ejemplo puede ser un Ruby, ¿no? Que no nos da el rendimiento suficiente y decidimos hacer un microservicio en Go porque va mucho mejor. Pues esa es la parte por la que los microservicios se han creado principalmente, ¿vale? No con el objetivo de separar lógica. ¿Qué pasa? Que durante todo este tiempo, la manera que se usaba más para intentar implementar el patrón de Big Ball of Math, del típico este de hacer una capa anticorrupción o una anticorruption layer, ¿no? En vez de pensar en usar namespaces, en usar cosas que sean propias del lenguaje, se ha decidido usar que nuestro patrón de anticorrupción sea una API HTTP creando un microservicio que se conecte con el monolito anterior, ¿no? Y ahí es donde nosotros vemos generalmente el error. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta al final? Pues tener boundaries que sean tangibles, ¿no? Y que estén protegiendo el modelo. Hay muchas maneras de solucionar eso. O sea, puedes crear namespaces, puedes crear paquetes, puedes crear módulos, incluso puedes tener situaciones en las que te interese tener testado a través de fitness functions o test de arquitectura que se aseguren de que tú no accedes a unidades lógicas que no le corresponden al bounding context en el que te encuentras, ¿no? Y eso es muchísimo más flexible y muchísimo más potente que decidir automáticamente sacar un bounding context dentro de nuestro negocio, identificarlo y decir que esto es un bounding context y automáticamente eso desplegarlo a un microservicio aparte, ¿vale? Luego, si tenemos tiempo, enseñamos una fitness function de esta. La voy buscando yo mientras que lo tenemos hecho. Vale. Como es que se me olvidó, lo han mencionado ahora. Sigue. Vale. Nada, pasa porfa. El siguiente mito que hoy vamos a hablar también es el tema de que DDD solamente aplica a proyectos grandes, ¿no?
Yo hace años que jugué esta definición y hubo un momento bastante, bueno, que no me gustó nada dentro de una conferencia, digámoslo así, en el que levantamos la mano diciendo quién estaba en equipos de menos de 20 personas y demás. Y la realidad es que, ¿por qué hacemos DDD? ¿Cuál es el motivo principal por qué hacemos DDD? Pues, pensándolo bien, si lo único que estamos valorando en DDD es el conocimiento que tenemos sobre el demonios y la capacidad que tenemos de sentarnos a analizarlo con gente que lo comprende y a acordar términos, la razón principal por la que hacemos DDD es por el lenguaje ubicuo. O sea, todo lo que todos los patrones estratégicos y demás están orientados a confeccionar y a crear el lenguaje ubicuo. Y todos los patrones tácticos están pensados y extrapolados para intentar implementar el lenguaje ubicuo. Entonces, la razón principal y por la que hay Big Evans y por la que se usa DDD es por la creación de este lenguaje ubicuo que te permite interpretar mejor las necesidades que tiene tu producto y eso extrapolarlo a tu código y que tu código responda mejor a los cambios de producto. ¿Vale? ¿Puedes avanzar una diapositiva, por favor? Vale. Ahí estamos. Entonces, pensemos de esta manera, ¿no? O sea, aunque seamos una pequeña startup y que tengamos poca gente, es súper útil tener un lenguaje ubicuo identificado, aunque ese lenguaje ubicuo vaya evolucionando con el tiempo. No tenemos por qué crearlo y dejarlo así para siempre. La intención es que el lenguaje ubicuo evolucione el conjunto como evoluciona actualmente el contexto de la empresa en la que estamos trabajando. Además, también es importante que una vez identifiques un bounding context, pues oye, tener un context mapping que te diga esto está aquí y esto está aquí, definir cuáles son los diferentes lenguajes ubicos de cada bounding context, pues son súper útiles. Y bueno, ya ni os hablo de las prácticas técnicas, o sea, tener buenas prácticas técnicas y dominar ciertos patrones y lenguajes e implementarlos, porque eso es malo. O sea, ¿por qué tenemos que ser 20 personas para poder emplear todas estas cosas? Realmente no tiene sentido. Establecer DDD no tiene nada que ver con cuántos seamos en la empresa, ni cuántos dejemos de ser, ni nada de eso. Lo que tiene que ver DDD es únicamente preocuparnos por el hecho de decir, vale, tengo el objetivo o tengo la intención de hacer que mi código hable de mi dominio de problema. Y hay una frase que me gusta mucho del filósofo Alfredo Casado, que es la de que los lenguajes de programación son primero lenguajes y después son cosas para programar. Entonces, usemos el lenguaje de programación para expresarnos y para hablar de negocio y no lo usemos solamente para intentar extrapolar algoritmos. O sea, la intención de los lenguajes de programación, por lo que pasaron de binario a lenguajes de alto nivel como ahora, es para intentar expresar mejor las necesidades de nuestro negocio y las cosas que estamos resolviendo. Entonces, nada, pensemos que DDD realmente es una caja de herramientas, como antes desarrollado, ¿no? Y somos nosotros los que decidimos al final si eso nos aplica o no nos aplica en el contexto en el que estamos trabajando. Entonces, lo bueno de saber cosas y lo bueno de tener una caja de herramientas amplia es que te da mucha facilidad a la hora de aprender a usar y a ver cuándo usar las cosas que necesitamos en los proyectos en los que nos encontramos, ¿vale? Y muchas veces, pues, nos pasa mucho que pecamos de que metemos muchos patrones tácticos, muchas prácticas técnicas en los sitios, cuando realmente no hace falta y eso incrementa en la complejidad. Pero a medida que vas conociendo más cosas y que vas aprendiendo de negocio y demás, lo que importa es verlo desde el punto de vista en el que si queremos que encaja si queremos que DDD encaja para poder solventar los problemas de negocio y las reglas de negocio complejas que tenemos, entonces debería ser una opción bastante fácil y bastante asumible de hacer, ¿no? Otro de los mitos, así, y creo que ya es el último, es el mito típico de, vale, el siguiente paso de hacer DDD es implementar CQRS. Hay un escalón, ¿no? Queremos que paremos de pasar de nuestro código Spaghetti a código que esté basado en CQRS, en sourcing y microservicios y tal, no sé cuánto, como si esto fuera una carrera, ¿no? A ver quién llega antes a implementar todos los patrones que existen del mundo en el software. Y la realidad es que no. ¿Por qué? Por lo mismo que pasaba antes con los microservicios. CQRS puedes implementarlo perfectamente dentro de un monolito porque se adapta perfectamente a la solución, ¿no? Separas lógicamente en diferentes clases, en diferentes bases de datos, los modelos de vista, los modelos de escritura, las clases que son de query, las clases que son de comandos, etcétera. Tú puedes separarlo todo dentro de un monolito, pero ¿qué pasa? Que mantener un sistema, una arquitectura basada en CQRS, aunque sea muy bueno, tiene que estar apoyado en que lo que vas a ganar con ello realmente te es útil, ¿no? ¿Cuándo puede ser una buena decisión usar CQRS? Cuando tengamos problemas de escalabilidad muy grandes. Por ejemplo, tenemos muchísimo más lecturas que escrituras. Entonces, montar queries con joins a muerte, un montón de complejidad que tarden mucho en cargar o que pongan a la base de datos en una carga de trabajo muy grande y eso haga que nuestra web vaya más lento o que nuestro servicio vaya más lento. Claro, ahí CQRS tiene mucho sentido porque la separación entre comandos y query hace que las queries
pues te puedes preocupar por ellas, expresarlas mejor, intentar que tu sistema se adapte mejor a las necesidades que tienes en función de los requisitos no funcionales. Lo mismo que pasaba con los microservicios, ¿no? Si pensamos de esta manera, entonces pues, veremos que aplicar CQRS siempre genera una cantidad de complejidad accidental inmensa, o sea, es súper inmensa, porque todo lo que hay que mantener, bases de datos diferentes, sistemas de colas para poder procesar las queries, perdón, los comandos para después poder generar vistas y para poder hacer las queries sobre las bases de datos o la base de datos o las diferentes bases de datos que tengamos para los diferentes productos que tiene nuestro servicio, nuestro producto. Y además, aunque CQRS se puede beneficiar de los diferentes patrones que hay dentro de DDD, como los agregados, los bounded content, los value objects, las entidades, etcétera, al final lo importante de todo esto es que hablemos del lenguaje ubicuo y que tú quieras aprender DDD para ver si te merece la pena o no implementar CQRS para solventar un problema que es más asociado al mecanismo de entrega que tiene tu negocio o la manera en la que tu negocio se usa, que realmente pensar que CQRS va a ser mejor para implementar lenguajes de dominio o un lenguaje ubicuo mucho mejor que de una manera u otra, ¿no? Y hasta aquí podemos hablar, yo creo, porque si no, no nos va a dar tiempo prácticamente a hacer preguntas. Así que de esto de CQRS, que lo decía el propio autor, ¿no? El Greg Young que es el autor de todo este tinglado, que no me acuerdo qué porcentaje decía, aunque era un poco random, pero decía que algo así como que él no veía CQRS en el 90% de los proyectos. O sea, que solo veía a lo mejor para un 10% de proyectos chiquititos. Tal. Entonces, lo que no nos gusta mucho de este rollo es pensar que si yo tengo un sistema con DDD solo, ay no, pues debería pasarlo a CQRS, pero ¿qué dice, hombre? Pues depende, ¿no? Si estás dentro de ese 10%, que realmente tiene la necesidad que comentaba Miguel de escalabilidad y de todas esas historias, pues sí, pero si no, por Dios, deja tranquilo el rollo, porque te vas a meter, o sea, el nivel de complejidad de CQRS no es ninguna broma, o sea, lo que te va a quedar luego y lo que vas a tener que mantener a nivel de código y a nivel de infraestructura, no veas la tingladera que se monta. Entonces, y esto solo se ocurre ese, pero con el sourcing más todavía. En sourcing ya, si lo haces el combo completo de sourcing CQRS, pues guapísimo, te va a quedar, sí. Entonces, no me acuerdo si era en el curso este que dimos de DD, hablando con uno de los compañeros que fue allá al curso, nos comentaba que en otra empresa en la que había estado él, pues les dio por hacer básicamente esto, de meter CQRS para todo, porque sí, porque era como ya sabéis que en esta industria nuestra nos movemos mucho por el hype y la tontería. Entonces, pues, no, hombre, es que esto es lo que mola ahora, tal, no sé qué, y claro, pues la tingladera en la que se metieron, estaba el hombre que le hablaba de CQRS y se ponía nervioso, ¿sabes? ¿Te acuerdas, no? El chico este italiano. Y claro, sí. Es que es una cagada pensar así, o sea, no es un escalón que haya que ir aquí y luego allí y cada vez estoy mejor que antes, ¿no? O sea, es una opción. Conocerlo está bien, como lo decíamos que yo sí que lo veía razonable, pensaba así como un poco una guía de aprendizaje, pues he aprendido DDD, ahora aprendo CQRS para tener mi caja de herramientas, pero hombre, eso no quiere decir que lo tengas que aplicar en todos lados, relájate un poco. Y los microservicios igual, ¿no? Entonces es un poco que con esto yo creo que hay muchísima confusión en general y la gente se mete en unos jardines que luego los ves y son terribles, ¿sabes? Por haber malentendido muchas de estas cosas. Y no more, me callo ya, lo prometo. Así que nada, si tenéis dudas, ruegos, preguntas, estáis en totalmente desacuerdo con nosotros o lo que sea, pues podéis hablar ahora o callar para siempre. Y os invitamos al Meetup de DDD, que es de Madrid, que pronto se va a convertir en de España, porque es lo único que hay, creo. Así que... Con respecto a las preguntas, si alguien quiere que paremos la grabación antes de preguntar por lo que sea, que lo diga y sin problema, ¿vale? Ya digo que el silencio lo admito con ignorancia y seguimos para adelante. Silencio es, todo el mundo está de acuerdo. Bueno, deja de compartir. Y los ignorancias. Yo quería comentar una cosa, Alfredo, Miguel Ángel, muchas gracias. Estuve el otro día también en el meetup de vuestro, ¿vale? Está muy interesante, la verdad es que... y quería comentar un poco con todo lo que habéis hablado aquí. La verdad es que estaba viendo cuando estabais comentando el tema del DDD y tal, y estoy viendo que al final la diapositiva que habéis puesto, esa del monolito estructurado,
En el fondo, lo que estoy viendo es que Te voy a enseñar una cosa. DDD lo que ha hecho, lo que está haciendo realmente es dar un paso más en lo que eran las arquitecturas antiguas, ¿no? Que empezaron a hacer a 3 niveles, en 3 capas estas de presentación, aplicación y acceso a datos. Y lo que está haciendo es algo que en lo que estamos, además no se ha tratado solo en esta charla, sino que además acercar más el desarrollo al negocio, ¿vale? Gracias a estas prácticas, ¿no? Entonces, la verdad es que todo va muy enfocado a eso, por lo que veo. Luego hay una parte muy importante también que ha comentado Miguel Ángel, es que en cierta manera hay una charla ahí, ¿no? Que ha dado, no sé si has dado tú, Miguel Ángel, compañía de alguien, que es la del minimalismo digital. No sé, no he oído y me gusta, no sé si está grabada, pero me gustaría verla, porque en el fondo también nos damos cuenta que tenemos que tender a eso. Es decir, ¿por qué tenemos que utilizar una serie de andamiaje, ¿no? Una serie de infraestructura, cuando realmente a lo mejor no la necesitamos, ¿no? En ese sentido también estoy muy de acuerdo en lo que decís, ¿no? En el sentido de que tenemos que ir orientados a, ostras, vamos a ver qué queremos y qué herramientas tenemos, ¿no? Y claro, lo que comentaba yo de CQRS, efectivamente, pues yo que sé, como una sobreingeniería a veces, ¿no? Que hace que, bueno, pues que todo eso luego es un lastre para mantener el código. Bueno, pues entonces estoy completamente de acuerdo con lo que habéis hablado y la verdad es que muy interesante. Simplemente quería comentarlo. Sí, no, totalmente. Al final, lo que añade de un poco sobre el hecho de lo que es una arquitectura software de toda la vida, donde se han intentado separar estas cosas, es darle a eso una semántica. Es acercarte al negocio y que tu código intente expresar el negocio y darle esa capa semántica a lo que técnicamente más o menos es lo mismo de siempre, sí. De verdad que es lo mismo. O sea, una arquitectura en 3 capas, bueno, pues no, en 3 capas no, nosotros la hacemos hexagonal, que nos gusta más para invertir la dependencia, pues sí, pues lo que tú quieras, pero que está separado el negocio de la infraestructura, que eso es lo que es fundamental. Y lo del minimalismo, esto está bien porque al final es eso, es usar la herramienta más sencilla que solucione tu problema, no la más complicada. Que tenemos esa tendencia, ¿no?, a hacer experimentos con gaseosa, los desarrolladores, y además, cuando haces esto en un trabajo, no es muy profesional como desarrollador, porque estás experimentando con el dinero de otros, ¿no? Estás cogiendo un proyecto de unos señores que te pagan todos los días por ir allí y te pones a jugar al arquitecto de software. No, hombre, no te vas a jugar. Que a lo mejor lo haces con buena intención, ¿eh? Sí. Pero, joder. Eso se llamaba, había un dicho antes, ¿no? Hace muchos años, que era disparar con la pólvora del rey, ¿no? Ah, hostia, justo ese. Sí, ese es bueno, ese es bueno. Efectivamente, era disparar con la pólvora del rey, ¿no? O sea, claro, con eso fácil, total. Sí. Aquí 8 horas me pagan y estoy aquí a mis cositas. Bueno, me monta una arquitectura que flipas, que a veces hay cosas que hay que probar y no está mal, ¿no? Tampoco nos pongamos justo en el otro extremo, pero con un poquito de cuidado y entendiendo bien lo que uno hace, ¿no? Yéndose a locuras de estas que ves por ahí que dices, madre mía. CQRS para hacer cualquier cosita, ¿sabes? Pues, hay una cosa que os quería enseñar, os voy a compartir pantalla otra vez, porque lo he dicho antes y me he acordado. Ah, no, ahora no puedo más. Ya no puedo, Bote, compartir. Sí, puedo quitar la mía, creo. Espera. A ver. Si no, quito yo. Usted no puede, me ha llamado usted el Zoom, que eso está correcto, pero me ha dicho que no puedo. No, solo eso, ¿veis mi pantalla, ¿no? Aquí el codiguillo este. Entonces, esto es un ejemplo muy tonto de un proyecto que tenemos de ejemplo de DD y tal y cual, así grande. Entonces, tiene que ver con lo que hablábamos de las separaciones a un montón de fuentes, que lo ha mencionado Miguel, que hay distintas maneras de conseguir que exista una separación entre esos bondes fuentes, que es lo único que dice el señor Gary Kevan, es que los separen, no te dice cómo, ¿no? Y la gente dijo, venga, microservicios. Bueno, espérate, que los microservicios luego hay que desplegarlos por separado, hay que coordinarlos, hay que monitorizarlos, hay que tenerlos. Espérate, a lo mejor te has pasado. Entonces, hay muchas opciones. Increíblemente la más popular es la más difícil, pero una muy sencilla es que tú en un proyecto tienes 2 carpetitas, una con un bond fuentes y otra con otro. Suena complicado, ¿eh? Son pacajes namespace de toda la vida. Y dices tú, vale, yo tengo esto así, entonces la gente de esto se quejaba. Yo esto me acuerdo que lo hablamos hace 1000 años en un Open Space también. La gente decía, bueno, pero es que entonces la gente aquí se vuelve loca, usa unas clases de un lado para otro, al final no mantienes bien esos boundaries. Y es verdad, si lo haces así. Entonces, lo que decía Miguel de las funciones de fitness, que tiene que ver con el libro este de Evolutionary Architecture, es, por ejemplo, puedes definir una función que la expresamos en forma de test en este caso y de que lo que se va a encargar es de asegurarnos de que las cosas que hay aquí no se hablen con las que hay aquí y viceversa. Porque el lenguaje, por desgracia Java,
En este caso, no nos ofrece ningún mecanismo propio para hacer eso. Si lo ofreciera el lenguaje, pues a lo mejor no necesitaríamos hacer esto. Entonces aquí, en este proyecto, pues lo hicimos así, lo separamos y luego tenemos un par de funciones que nos dicen, pues las cosas, mira, esto mola porque se lee muy bien. Las clases que estén en el paquete no sé qué no pueden acceder a las clases que estén en este otro paquete y viceversa. Y con esto tienes el boundary. Y esto es una implementación perfectamente válida de un bounded context. Bueno, no sé, Eric Evans no nos lo ha certificado, pero entendemos que sigue esa idea de conseguir la separación. Igual que lo haces con un microservicio. Con un microservicio lo que pasa es que a lo mejor el código está en repositorios diferentes, se lo lleva... digamos que la separación es como más difícil, ¿no? Romperla. Pero en realidad es simplemente buscar una manera de definir esa barrera y puede haber infinitas. Imaginaros que tú estás empezando un proyecto y lo que os decía de las tartas de 3 personas, claro, lo que no funciona es que en una startup de 3 personas tenga 40 microservicios o 30 microservicios, porque eso no funciona. Pero si utilizas otras técnicas, puedes hacer perfectamente esa separación, igual que separas en paquetitos o en clases, ¿no? Eso es un poco a lo que nos referíamos con todo eso, que hay muchas maneras de conseguir esos objetivos, que es lo verdaderamente importante. Y nada, eso es lo que os quería enseñar, que antes se me olvidó. Lo tenía ahí preparado. ¿Alguna preguntilla más? Cosa, cuestión. Yo no estoy de acuerdo. De solo para más de 50 personas. Pues el silencio en este caso es un no, ¿no? Entiendo. No hay problema. Dolencia, Alfredo. Pues nada, muchas gracias por... Ah, perdón. Un segundo. Ah, sí, sí. Solo quería... A mí me parece muy difícil y que requiere mucho conocimiento de negocio que no siempre se tiene de veras. ¿Dónde están los límites de los bounded contexts? Nosotros raramente acertamos hasta que ha pasado un tiempo considerable y ya tenemos el terreno mejor explorado y hasta ese punto las cosas se van moviendo de un contexto a otro y van apareciendo porque de primeras es difícil acertar en la diana de dónde va cada concepto. Y por otro, con respecto a CQRS, una solución que a nosotros nos ha venido bien es, o sea, el concepto de CQRS nos viene bien para que los desarrolladores sepan que cuando están haciendo comandos, las reglas a aplicar, los patrones a aplicar y cómo organizar el código es de manera, y cuando son queries, las reglas que aplican al código que hacemos a las queries son distintas. Los comandos son lógica de negocio, las queries son normalmente son específicas por cada aplicación distinta. No tiene por qué ser la misma query la que te devuelve resultados para una aplicación web que la que accede desde el móvil porque recoge menos datos, con lo cual, aunque estén las dos accediendo a datos que se cogen desde comandos iguales, a la hora de presentarla es distinta, las pueden ser distintas. Lo que hacemos nosotros es que no implementamos ese mecanismo de sincronización para dos subsistemas distintos de comandos y de queries, con su sincronización, como digo, completa, sino que lo que hacemos es, aunque hagamos queries con unos repositorios de query o como lo vayamos a hacer en la parte de consulta, sí que a nivel lógico están separados, pero luego físicamente acceden a la parte de comando. Y no es hasta que detectamos que puede haber problemas de rendimiento cuando decidimos implementar realmente para ese 10%, que muchas veces no llega ni a 10%, que es 5% o 3%, de momentos en los que realmente es necesario el que haya sistemas de persistencia distintos para comando y para query, y pues utilizamos ya pues sus propias tablas SQL o un Elasticsearch o lo que sea para esas queries en concreto. Entonces, a nivel lógico, sí que nos beneficiamos de estas separaciones, pero nos ahorramos toda la complejidad de la que hablabais de CQRS y la dejamos solo para los casos a los que realmente le sacamos partido.
Y ahí lo dejo por si a alguien le parece interesante la idea. Justo eso que has dicho es interesante porque hace unos 3 4 años Greg Young escribió un post sobre que habéis entendido mal SQRS y justo lo que estás diciendo tú es SQRS. SQRS no es de separar en diferentes bases de datos y hacer queries diferentes a los repositorios ni nada de eso, sino es simplemente tener separado en diferentes ficheros o módulos o lo que sea, lo que es el módulo de lectura y el módulo de escritura. Ya está. Y el módulo de lectura te puede servir para que si tienes que cambiarlo y evolucionarlo para que sea algo que tiene más sentido, que tire de su propia base de datos para mejorar el rendimiento, como por ejemplo una página de que tenga búsquedas, ¿no? En el sentido de que necesitemos buscar cosas dentro de un motor semántico como un Elasticsearch o algo así. Claro, meter una base de datos MySQL para listar los productos pues no tiene mucho sentido porque no tendría el mismo rendimiento. Entonces, si empiezas a tener cosas que te penalicen el rendimiento, entonces cuando te merece la pena hacer que tu módulo de lectura evolucione a un modelo de lectura que dependa de bases de datos distintas de la del módulo de escritura. Pero esa es la definición de verdad, la que tú has dicho. Nosotros, o sea, yo cuando hablé de SQRS, hablé de SQRS así para más o menos hablar de lo que todo el mundo conoce o habla de SQRS realmente. Pero lo que realmente es que el Grayson propone que todo desde el principio dividas lo que son tus queries y tus comandos y ya más adelante, si ves que tienes problemas de rendimiento, saques cosas que tengan ya mecanismos de infraestructura diferentes. Sí, digamos que lo que hemos puesto nosotros en la slide en realidad no es sabía que lo había CQRS, dicho, es creo yo. CQRS más Event Sourcing. Lo que pasa que es lo que dice Miguel, es lo que la gente entiende como CQRS, por eso lo hemos puesto así. Es CQRS full, ¿vale? Con todo, pero lo que hacéis vosotros es, a mí me parece guay, si de hecho eso lo hacemos nosotros también, en el fondo, casi siempre, ¿no? Dentro de la lógica de tu código separas bien entre queries y Bastante lógico, comandos. sí. La movida es ya que te metas en el tinglado del event sourcing, la sincronización de base de datos y tal, a lo loco, que lo hagas todo con un sistema de eventos en vez de guardar en una persistencia normal y tal. Ahí es donde te metes en lo que decíamos de la complejidad accidental. Quizás no está bien explicado porque deberíamos hacer la aclaración esa, que lo cogemos como feedback y en la próxima lo pondremos claro, ¿no? Porque, claro, cuando la gente habla de CQRS se malentiende, porque lo dice Miguel, en realidad CQRS es lo que has dicho tú, pero cuando tú hablas de CQRS en general, la gente siempre está viendo el dibujo gigante, ¿no? Con el event sourcing, la sincronización y todo el tinglado. Entonces, eso es lo que criticábamos, ir hasta ese sitio. Es que desconocía que Greg Young había afinado en ese aspecto. Yo, Sí. las veces que he oído hablar de CQRS ha sido con el esquema completo y creo que es matador para la mayor parte de los escenarios. De hecho, viene originalmente CQRS de algo anterior, que es CQS a secas, sin la R, que es una cosa de Bertrand Meyer de hace mil años y medio, del libro este de orientación a objetos de antes del 2000, creo que es el libro. Y ya hablaba de separar los objetos en objetos de lectura y escritura. Yo, de hecho, por ejemplo, cuando aprendí SQRS, pensaba que la R era repository y no era de responsibility, que es de lo que va. Y cuando leí el post, ese post que te digo de Greg Young y después la charla de Greg Young, fue cuando entendí que, como pasa con los microservicios, se interpretan mal y en vez de la gente irse a mirar a la fuente y comprobar que la idea es de cómo surge o de quién es la idea, en este caso de Greg Young, pues se extrapola y la gente empieza a separar repositorios y empieza a sacar bases de datos diferentes para los modelos de lectura y de escritura y demás. Pero vamos, que está bien en el apunte porque o sea, no lo íbamos a decir a no ser que tú hubieras mencionado, así que está genial. Pues nada, lo dejamos aquí si queréis. Muchas gracias por la charla y por las preguntas y las respuestas, que llevamos un poco en hora. Y nada, muchas gracias otra vez. ¿Vale? Pues gracias a todos, chicos, por venir y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao.